Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de poder pregonar su palabra a través de este medio, a través del internet, que pues se ha vuelto una herramienta indispensable para los seres humanos hoy en día. Y pues gracias a Dios que podemos usarla para bien. Les saluda a su servidora Hilda Díaz y queremos felicitar a todos los padres de familia que hoy se festeja, ¿verdad?, el Día del Padre. Pues muchas felicidades a cada uno de ustedes y Dios te ha dado el privilegio, la virtud de poder ser padre, de poder engendrar vida. Muchas felicidades, que Dios te bendiga, te deseamos plenitud de gozo, te deseamos salud, bienestar, prosperidad. Que Dios te bendiga, papá. Y traemos un mensaje alusivo a esta festividad del día de hoy, que referente a lo que es ser un padre. Y tenemos el mayor ejemplo en la Biblia, y ese ejemplo es nuestro Padre Dios, que Él es el excelente, el que no se equivoca, el que no tiene margen de error, sino que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es perfecto. Y si tú tienes ahí a la mano una Biblia, yo te voy a invitar a que busques Isaías capítulo 64. Vamos a estar leyendo el versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, aquí ahorita yo lo voy a leer y pues pon atención. Isaías 64, 8, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo voy a leer nuevamente. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué hermoso es poder saber que hemos sido formados por alguien que no solamente quiere ser el que te formó, el que te creó, sino que quiere tomar el lugar de tu padre. Es triste que en la humanidad muchas de las veces el padre de familia, tu papá, tal vez no estuvo, tal vez no cumplió su rol como padre, tal vez no suplió las necesidades que un padre le suple a su hijo o a su hija, y no me refiero meramente a lo económico, sino en todo el aspecto de lo que es ser un papá. Tal vez no estuvo, tal vez no lo tuviste, tal vez no lo conociste, o tal vez lo conociste, pero no fue lo suficientemente valiente para tomar un lugar como padre. Pero aquí en esta hora podemos ver nosotros que la Biblia nos enseña que tú tienes un padre superior al padre que te haya tocado terrenalmente. Los hijos no escogen a la familia donde ellos van a crecer, ni los padres escogemos a los hijos que nosotros vamos a criar, sino que Dios es el que decide todas las cosas. Por lo tanto, si tú llegaste a una familia donde papá no estuvo, donde hubo un mal ejemplo, donde hubo un maltrato, no quiere decir que esa imagen de tu padre terrenal sea la misma imagen que la de Dios. No es así. En una ocasión vino alguien pidiendo ayuda por su hijo, decepcionado su hijo de su familia, del evangelio, de Dios, de todos. Y cayó en una rebeldía ese joven muy fuerte. Por lo tanto, esta madre de familia me pedía desesperada ayuda, consejo, oración, ministración. Y a lo que yo iba era a alguien que es más sabio que cualquiera de nosotros, a su presencia, a Dios. Y decía: ¿por qué? ¿Por qué esa rebeldía tan fuerte? ¿Por qué esa negatividad, ese enojo tan fuerte? Y el Señor ministraba nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, y pudo guiarnos y mostrarnos
que ese joven había sido muy decepcionado por su padre terrenal. Y el Señor decía, si ese joven no es sanado de su corazón, difícilmente se va a acercar a mí, difícilmente va a permitir que yo trate con él, difícilmente va a permitir que yo moldee su vida, porque el padre, la figura paterna en la tierra, le decepcionó. Entonces, el Señor daba la solución. ¿Cuál es la solución? Que el padre pida perdón al hijo. La palabra de Dios dice que Él, Jehová, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir aquí esto? Que es una reconciliación. Hoy en día la familia necesita reconciliación. El esposo con la esposa, los padres con los hijos, entre hermanos necesitan reconciliación. Porque si no hay esa reconciliación entre los que podemos vernos, difícilmente habrá una reconciliación con el Dios Todopoderoso al cual no puedes ver. Por lo tanto, el Señor dijo, cuando el Padre le pida perdón al Hijo, el Hijo sanará de su corazón y entonces podrá verme a mí como Padre y permitirá que yo trabaje con su vida. Es tremendo cómo pueden suceder este tipo de cosas. Y si bien es cierto que tú y yo fuimos creados por Dios, como dice el versículo que acabamos de leer, que somos obra de sus manos, obra de las manos de Dios. No importa del color que tú seas, no importa del tamaño que seas, no importa si eres rico, si eres pobre, tú eres hechura, eres obra del Dios Altísimo. Es por eso que es tan triste cuando la gente se subestima y tiene un valor de sí mismo más bajo del que debiera tener. Es triste porque tú vales mucho, porque Dios te tiene en alta estima porque eres tú, su creación. Entonces, si bien es cierto eso, que hemos sido creados por la mano del Dios Todopoderoso, también es cierto que Él busca ser nuestro Padre y que así como un padre protege a su hijo, Él busca protegernos a nosotros. Fíjate lo que dice la Biblia en Oseas capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Voy a leer la versión NBI, que es la nueva versión internacional. Oseas capítulo 11, del versículo 1 al 4. Y dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, quiero que pongas atención en esto, cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿De qué está hablando aquí el libro de Oseas? Dios quiere tener cuidado de ti, de mí. Pero Él menciona al pueblo de Israel y menciona a la tribu de Efraín. Él no quiso, dice. Es como cuando usted viene y mira que su niño quiere meter los dedos en donde usted conecta los cables de la luz, en los fusibles, que el niño quiere meter ahí los dedos. Y usted viene y dice, no, hay un peligro ahí. Y usted quiere quitar al niño de ese peligro, pero el niño no se deja. El niño no quiere, el niño no comprende. Y el Señor aquí nos muestra y nos da esa gran imagen de un padre tan amoroso. Y dice, yo lo tomé de la mano. Con cuerdas de amor, dice, yo lo atraje, pero no quiso. ¿Cuántas veces Dios busca al varón? Dios busca a la mujer. Dios busca a los jóvenes. Dios busca a los niños. ¿Para qué? Para moldear sus vidas. Los atrae y quiere transformar sus mentes, transformar sus corazones, para que dejemos de andar en las cosas que todo mundo anda.
para que dejemos de ser de los del montón, para que dejemos nosotros de lastimarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si usted mira que un hijo suyo va hacia el pecado, va hacia la muerte, usted lo va a proteger de que no vaya ahí. Lo mismo hace Dios, pero nosotros nos negamos. Dice nuestro versículo que Dios como alfarero nos ha formado. Dice, yo soy el barro. El canto que entonaba hace un momento a mí me gusta mucho porque dice, tú eres el alfarero. ¿Quién? Dios. Y yo soy el barro. ¿Qué es el barro? Materia, la cual se puede moldear, la cual se le puede dar distintas formas. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que se puede deshacer y se puede volver a hacer. Y la Biblia dice que el barro no le puede decir al alfarero, hey, ¿qué haces conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Me molesta que tuerzas este lado. Me molesta que quieras arreglar este lado del cual yo voy mal. Es lo que muchas de las veces nosotros hacemos. Y Dios nos busca, Dios se acerca a nosotros queriendo cuidarnos, queriendo protegernos. Entonces, yo quiero tratar de poner delante de ti el mejor ejemplo de lo que Dios trata de ser en tu vida. Como te decía hace un momento, tal vez tú nunca recibiste la guianza de un papá, el consejo de un papá. Si tú vienes a los caminos del Señor, tú puedes recibir esa guianza, ese consejo a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través del libro santo. Si tú tal vez nunca pudiste recostarte en el regazo de tu padre o nunca recibiste un abrazo de parte de él, cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú puedes estar en su presencia y literalmente tú puedes sentir las caricias del Espíritu de Dios tratando con tu vida. Él te puede suplir todo lo que tú hayas de necesitar. La Biblia dice, si mi padre, si mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. En otras palabras, Él tiene la mesa puesta y lista para que tú vengas y tomes lo que necesitas. Pero necesitas saber que cuando tú tomas a Dios por Padre, Él te toma a ti por hijo. Por lo tanto, el Padre al hijo que ama, lo corrige. Viene corrección. Viene no un castigo, sino que te vas a empezar a dar cuenta rapidito en todas las cosas que tú estás mal, en todas las cosas que has hecho mal en el pasado, que estás haciendo mal y te va a prevenir de que las sigas haciendo mal. Y muchas de las veces no nos gusta esa parte y con esta parte no, solo es como cuando vas al buffet, ¿verdad? Escoges comidita de esta y esta, ay no, la lechuga no, hazla para allá, a mí échame carnita. Así lo mismo. Le dices al Señor, sí, con esto sí canto, aplaudo, me gustan las alabanzas, me gustan los coritos. Pero cuando se trata de que Dios trate con el orgullo, con la falta de perdón, con el pleito, con la ira, con la mentira, ahí sí, como que no, ahí con eso no te metas. Entonces, si tú tomas a Dios por Padre, Él te va a tomar por hijo y Él corregirá a su hijo porque lo ama. Entonces, uno de los ejemplos tan bonitos que encontramos en la Biblia está en Lucas capítulo 15, que es la historia, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es una parábola? No quiero estar diciendo palabras que a lo mejor gente que no asiste a una iglesia no ha podido escuchar, ¿verdad? Esta palabra. Una parábola es una comparación, simple y llanamente una comparación. Nuestro Señor Jesús, andando aquí en la tierra, cuando daba sus enseñanzas, cuando le hablaba a la gente, Él comparaba lo espiritual con una situación que estuviera pasando alrededor de la gente, con una costumbre que tuviera la gente. Por lo tanto, a esto se le llama parábola, una comparación, para que ellos pudieran comprender la enseñanza que Él daba. Entonces, hay una parábola en Lucas 15 que es la del hijo pródigo. Mucha gente comprende la palabra pródigo como aquel que se fue y luego regresó. Eso es un error. La palabra pródigo significa aquel que despilfarra,
aquel que malgasta, aquel que derrocha, aquel que se deshace de cosas importantes y las tira a la basura. Eso es un pródigo, no es aquel que se fue y luego regresó, sino aquel que malgastó su herencia, aquel que malgastó lo bueno que tenía. Un padre deja herencia a sus hijos, y no me refiero meramente a lo económico, sino que también un padre deja herencia a su hijo en lo moral, en lo espiritual, en la educación, en muchos aspectos de la vida de los hijos. El padre deja una herencia, un paso a seguir, un ejemplo a seguir. Por lo tanto, cuando este joven le dice a su padre, dame mi herencia, la Biblia lo ejemplifica con dinero, pero pasándolo a lo espiritual para ti y para mí, es que le pidió todo lo bueno que Dios tiene para ti. Se lo pidió. Y le dijo, yo ya me voy. Todavía no se murió el papá y le pidió la herencia. Y entonces dice la Biblia que se fue y la malgastó. La malgastó mal, en el mundo, en vicio, en pecado. Y llegó un momento en que se le acabó la herencia. Y llegó un momento en que dice que tenía que estar con los puercos. Y quería comerse la comida de los puercos, pero no se lo permitían. Y entonces dice la Biblia, volvió en sí. Esa palabra a mí me gusta mucho y es tan profunda, es tan clave. Volvió en sí. Cuando tú y yo volvemos en sí de nuestra vida pasada, sucede algo tremendo. Tú vuelves en sí y comienzas a reconocer todo lo que Dios te ha ofrecido. Y entonces dices, en la casa de mi padre hay abundancia. Hay muchos jornaleros, hay mucha gente que gusta de las bendiciones de la casa de mi padre. Y yo aquí, en la podredumbre, en el pecado, en la miseria, por mi necedad, por mi derroche, porque quise malgastar lo bueno que Él me había dado. Entonces dice que Él al volver en sí regresa. Y dice, voy a pedir perdón, le voy a decir a mi papá, no soy digno de ser tu hijo porque he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que dice la Escritura, que el padre de familia en ninguna parte vas a encontrar que fue y le jaló las orejas y le quitó la herencia y lo, ¿cómo se dice? Lo desheredó, le cerró la puerta, le quitó el carro, nada de nada. Sino que Él lo estaba esperando que regresara. Así como Dios espera que un día tú vuelvas en sí. Así como Dios me esperó a mí a que un día yo volviera en sí y reconociera de lo que yo me estaba perdiendo en la casa de mi Padre Celestial. Entonces dice que cuando Él regresa, el Padre lo mira que viene a lo lejos y dice que corrió y lo abrazó. Qué hermoso es esto. Él no le reclamó. Ya ves, muchacho, ¿por qué te fuiste? Ya ves, ahora vaya para allá y... No, sino que lo abrazó y lo besó. Y dice la Escritura que le puso nuevo vestido, que le puso zapatos, que le puso un anillo. Y cada cosa que le puso el Padre cuando el Hijo regresa es un ejemplo de lo espiritual que Dios te da cuando tú vuelves en sí. Cuando tú le dices, yo quiero ser tu hijo, te tomo como padre. Dice la palabra de Dios que Él te quita las ropas viles, espiritualmente hablando. Venimos sucios, venimos de pecado, venimos de vicio. Y entonces Él nos lava, Él nos limpia y nos pone vestiduras nuevas, vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Y también dice la Escritura que nos pone un anillo y que nos pone sandalias. ¿Qué tipifican las vestiduras que te da el Padre? Una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de escuchar. ¿Qué tipifica el anillo? Autoridad. En la antigüedad, cuando le daban un anillo a un rey y ese rey daba un decreto, lo sellaba con ese anillo, quería decir que esa carta venía con la autoridad del rey. Por lo tanto, así Dios, cuando da ese anillo espiritualmente hablando, te da autoridad para vencer lo que tú antes
no podías vencer. Te llena de poder y de autoridad. Y dice que te da sandalias. ¿Qué son las sandalias? En la antigüedad, los esclavos eran distinguidos porque andaban descalzos, sin zapatos. Por lo tanto, un esclavo del pecado, espiritualmente hablando, anda descalzo, anda sin zapatos. Pero cuando tú vienes a la salvación del Padre, el Señor te pone calzado. El Señor no deja que andes descalzo. El Señor te liberta, te hace libre de toda atadura que el enemigo de nuestras almas pueda haber puesto sobre tu vida. Yo quiero simplemente mencionarte cómo Dios compara el amor de un padre terrenal al amor que Él quiere tener contigo. Pero va más allá, porque el amor de Dios es más grande que el de tu padre terrenal. Es mucho más grande, porque incluso Él dice, si ellos te dejan, si tus padres te dejan, yo te recojo. Qué hermoso es el Señor. Y fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice, se nos da un mandato con nuestros hijos. Dice que nosotros debemos repetir a nuestros hijos estas enseñanzas, repetírselas de día y de noche. Dice, cuando estés en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, repíteselas a tus hijos. Yo al comenzar decía yo que ¿qué es ser un papá? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra papá, padre? Muchos tal vez puedan pensar abandono, pobreza, vamos a decir maltratos, abusos, pero otros puedan pensar, oh, felicidad, amor, cariño, protección, mi héroe, mi ejemplo a seguir. Una niña va a pensar mi papá, mi primer amor. Un niño va a pensar mi papá, mi primer héroe. Y cada uno, depende de lo que hayamos vivido en nuestros hogares, tenemos un concepto de lo que es ser un papá, pero no se compara con el Padre Celestial. Esos conceptos, tal vez equivocados, tal vez mal vividos, no se comparan con el concepto del Padre Celestial que está en el cielo. Entonces, el ser papá conlleva que tú puedas repetirle a tus hijos, que tú puedas guiar a tus hijos por un buen camino, que puedas repetirle las enseñanzas que Dios nos manda vivir y compartir con ellos en todo momento. Dice la Escritura en el Salmo 127 que los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Fíjate, te estamos hablando de la herencia. Dios deja herencia también. ¿Y cuál es la herencia? Una de la parte de la herencia que Dios te da, tus hijos. Y dice que son como flechas. Y una flecha es lanzada al blanco. Cuando Dios te entrega tus hijos en tus manos, Dios te los entrega limpios. Dios te los entrega puros. Dios no te los entrega con un corazón dañado, una mente pervertida. No te los entrega chiflados, groseros. No, te los entrega en blanco, una hoja en blanco. Y papá y mamá son los que escriben en él. Y si el niño a sus 8, 9, 10 añitos de edad es un berrinchudo, es un grosero, es porque tu mamá, porque tu papá has permitido, le has enseñado y así se ha hecho. Entonces, Dios nos pide que para nosotros podernos llamar papá, para que tú, varón, puedas llamarte papá, necesitas transmitir las enseñanzas que Dios ha dejado en este libro, en esta guía, para que ese niño pueda ser una persona de bien y entonces tú puedas portar con orgullo el título de papá. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en la Biblia ese versículo que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos? Está en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre.
Y dice que son como saetas, como flechas, que son guiadas por un valiente. ¿Quién es el valiente? Pues el papá. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas. Una aljaba es un morralito donde echan las flechas. Y dice, si está llena ese morralito, si está lleno tu vida de hijos, bienaventurado, eres feliz, eres 3 veces bendecido, porque aquel que tiene hijos es bendecido. El tener hijos es hermoso. Tener hijos es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Yo quiero dejarte con este mensaje y solamente para que tú puedas pensar, ¿me he ganado el título de papá? ¿Estoy guiando bien mis flechas, mis hijos? ¿Los estoy guiando al blanco? ¿Les estoy repitiendo lo que Dios ha hablado? ¿O simple y llanamente, si quisieras tomar a Dios como padre y que Él te tome como hijo, no tardes en venir a los caminos del Señor? Él te invita. Dice la palabra, ven y vamos a ponernos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, si tus pecados fueran negros, o sea, si fueren pecados muy fuertes, dice, yo los limpio y los dejo blancos como la nieve. El Señor quiere bendecir tu vida. Dios quiere tomarte como hijo. Yo te voy a pedir que si tú a través de este video quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, quieres aceptar a Jehová como Padre Celestial, que tú puedas en esta hora inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y repetir estas palabras conmigo, con todo tu corazón. No es que vaya a haber aquí magia o algo, no. Simplemente que cuando tú tienes una convicción dentro de ti, cuando tú estás cansado de algo, cuando tú estás asqueado de algo y te ofrecen algo nuevo y te animas a tomarlo, grandes cosas pueden suceder. De lo demás no te preocupes, porque de lo demás, de lo imposible, Dios se va a encargar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados. Transforma mi vida. Quiero ser tu hijo. Te tomo como Padre en esta hora. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que el día que esa trompeta suene, cuando el Padre diga, recojo mi iglesia, recojo a mis hijos, yo esté listo. En tu nombre oramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero darte las gracias por este tiempo, por tu atención. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.